Muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos una vez más a las reuniones que hemos intentado hacer mensualmente desde la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha. Muchas gracias a todos por siempre su apoyo, su asistencia. Patricio, buenas noches, bienvenido. Se incorpora en los últimos minutos antes de que iniciemos la noche de hoy. Eh, Siempre tenemos el interés de poder crecer como sociedad y una vez más vamos a tener una noche en donde escucharemos a la doctora Mónica Guzmán, una futura socia de nuestra sociedad, valga la redundancia, quien nos va a presentar un interesante eh, tema en el que ella trabajó como parte de su formación de posgrado. Mónica es médico general de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se graduó en el 2009, médica especialista en endocrinología de la Universidad de Buenos Aires, titulada en el 2021, y médica endocrinóloga en el Hospital de la Tacunga en Ecuador. Nos va a presentar el tema de síndrome de hiperparatiroidismo asociado a tumor de mandíbula, reporte de un caso clínico, ¿sí? Posteriormente tendremos también el honor de contar con la presentación de la guía de práctica clínica de educación en diabetes por parte de la doctora, nuestra psicóloga clínica Ana Fernanda Sánchez, que nos acompaña, y directora de educación en diabetes, que posteriormente Vero nos ayudará compartiendo su currículum vitae. Así que pues bienvenidos a todos, damos paso a la presentación del trabajo de la doctora Mónica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Y la verdad es de que regresé a Ecuador siempre, desde que estaba allá, en realidad les seguía por las redes sociales y me enteraba de todas las actividades que hacían. Y la verdad que me parecía muy buena. Y cuando vine acá dije, no, quiero formar parte de este grupo. Y bueno, estuve averiguando y acá estoy. Qué linda, bienvenida. Adelante, Mónica, te escuchamos. Ya. Buenas noches con todos. Mi nombre es Mónica Guzmán. Actualmente me encuentro residiendo y laborando en la ciudad de La Tacunga, en el Hospital General de La Tacunga como endocrinólogo. El caso que yo les voy a presentar es sobre un caso de un hiperparatiroidismo primario relacionado a un tumor de mandíbula. Fue un caso infrecuente y la verdad nos llamó mucho la atención, tanto la parte clínica, bioquímica, el manejo que tuvimos que hacer con este paciente, y por lo que publicamos este caso y ahora les traigo un resumen de lo que fue este caso. Bueno, el síndrome de hiperparatiroidismo primario asociado al tumor de mandíbula es una rara variante familiar de hiperparatiroidismo primario que se caracteriza por hiperparatiroidismo primario en un 70%, con una herencia autosómico dominante que predispone a los portadores a desarrollar fibromas osificantes múltiples del maxilar y de la mandíbula en un 30%, adenomas. Estos adenomas se han caracterizado por ser adenomas mucho más agresivos, y carcinomas de paratiroides en un 15%, en un 15 a un 20%. Tumores renales, tumores uterinos. Como decíamos, el cáncer de paratiroides está relacionado con este síndrome en un 20% de los casos. Este está relacionado con la mutación del gen CDC73 y requiere un alto índice de sospecha para el diagnóstico y un manejo adecuado de este hiperparatiroidismo. El objetivo de esta presentación fue analizar las características clínicas, bioquímicas y la forma de presentación de este caso de hiperparatiroidismo asociado al tumor de mandíbula. Bueno, vamos al caso clínico. Nuestro paciente es un paciente masculino de 22 años con antecedentes de consumo de marihuana y alcohol. Como antecedentes familiares tenía a la madre que era hipertensa con un hiperparatiroidismo normocalcémico y una hermana que había fallecido a los 24 años con insuficiencia renal crónica, litiasis renal, antecedentes de una muerte fetal, miomas uterinos, y la familia sufría de epistasis a repetición por un fibroma osificante del seno esfenoidal, con un seguimiento muy irregular de sus patologías.
que terminó, bueno, con el fallecimiento de la hermana de nuestro caso índice. Acá yo les grafico un poco lo que fue el árbol familiar, en nuestro caso índice, que era el paciente de 22 años en ese momento del diagnóstico, tenía un primer hermano de sexo masculino, que en ese momento tenía 26 años, su hermana de 24, que había fallecido con todas las comorbilidades ya antes mencionadas, y también tenía un hermano de 20 años. Aparentemente, los otros hermanos estaban sanos. Bueno, el paciente había consultado en realidad varias veces en los servicios de emergencias de nuestro hospital y de otros hospitales por un cuadro de lumbalgia. La característica de esta última lumbalgia que lo llevó a consultar en la emergencia de nuestro hospital fue que esta lumbalgia era mucho más incapacitante y se asociaba a un dolor en flanco derecho de más o menos un año de evolución. En realidad, él siempre que consultaba, se le administraban analgésicos y se devolvía para su casa. En esta última, por las características agudas del motivo de consulta, en el servicio de emergencia le realizan un calcio, que ahora vamos a ver cuánto dio. En el examen físico del paciente tiene una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto y una presión arterial de 130/80. Al examen físico se le había palpado un nódulo tiroide en el lóbulo izquierdo de aproximadamente unos 3 centímetros. Este paciente llegó con su cuadro de dolor a la emergencia, en donde se encontró el primer calcio de 17.5. Los médicos del servicio de emergencia, al ver esta cifra, digamos, le piden un nuevo calcio que corroboran de 17.5 y se le pide a la vez una paratormona, que la paratormona vio francamente elevada de 1172. En ese momento es cuando se nos interconsulta y nosotros lo que hicimos fue completar los laboratorios con los datos de resorción ósea, como es la fosfatasa alcalina, que nos dio francamente elevada en 816, una fosfatasa alcalina, una fosfatasa ósea mayor a 128, el calcio que ya se le había solicitado, un fósforo de 2.9, un magnesio de 1.6, la paratormona que venía francamente aumentada y una vitamina D de 33 que estaba en valores normales. Nosotros pensando por ahí, con este hallazgo del examen físico de este nódulo y el hiperparatiroidismo primario, lo primero que en un paciente joven, lo primero que se nos cruzó por la mente, la verdad es que fue un MEN y se le pidió una calcitonina que estuvo dentro de los parámetros. Se le realizó el screening para MEN y la verdad que fue negativo. Por ese hallazgo al examen físico se le pidió una ecografía tiroidea en donde reportaba una imagen nodular mixta, sólida, quística, heterogénea, de bordes definidos, que medía 34 por 15 por 19 milímetros en el lóbulo izquierdo con una vascularización mixta. Se le pidió la punción de este nódulo, que nos dio un Bethesda 1, y a la vez se le pidió una paratormona en el lavado de aguja, que nos dio francamente elevado, mayor a 36.390 picogramos por ml. El paciente fue ingresado, se le realizó el electrocardiograma, que bueno, tenía un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 50 y un QT corregido de 365 milisegundos. Se le empezó a realizar todos los estudios, y entre ellos, bueno, la ecografía renal, que la verdad vino dentro de parámetros normales sin ninguna particularidad. Se le realizó un centellograma de paratiroides, en donde podemos observar la captación de la región en el lóbulo tiroide izquierdo compatible con un adenoma paratiroideo. Bueno, el paciente en realidad estaba internado, se le había iniciado un goteo de ácido zoledrónico por su hipercalcemia, digamos, y una hidratación amplia. El tema es que el paciente se sintió por ahí mucho mejor y solicitó el alta y se fue para su casa, asegurándonos que iba a regresar semanalmente al servicio, pero la verdad nunca más regresó. A los 2 meses regresa la madre a nuestro servicio a comunicarnos que el hijo un fin de semana se fue a jugar fútbol
y tuvo un trauma leve, aparentemente fue un resbalón nada más, intercurre con una fractura patológica de la cadera derecha, como podemos ver en esta tomografía. El paciente había sido internado en un hospital, la madre, conociendo los antecedentes del hijo, solicitó que lo vea antes del procedimiento quirúrgico para fijar esa cadera, pidió que lo vea endocrinología, pero el hospital en donde él está internado no tenía el servicio, así que se derivó el paciente a nuestro servicio. Venía con una tomografía de pelvis en donde informaba múltiples imágenes hipodensas que respetaban la cortical en el espesor de ambos fémures e ilíacos que se vinculaban a quistes óseos y un trazo de fractura sin desplazamiento a nivel del cuello de fémur derecho y el hueso ilíaco derecho. Bueno, el paciente fue internado, nosotros teníamos, digamos, ya teníamos la sospecha por ahí de haber descartado el MEN, teníamos la sospecha del hiperparatiroidismo asociado al tumor de mandíbula, así que en este paciente nada, se terminó de internarlo, se hizo un ateneo con el servicio de traumatología y endocrinología, en donde se decidió que la primera cirugía iba a ser de la paratiroides. Se inició la hidratación amplia, en ese momento se inició el goteo de pamidronato y se realizó la paratiroidectomía inferior izquierda con medición de paratormona intraoperatoria, con un descenso de la paratormona mayor al 50%. El paciente en el postquirúrgico evolucionó con un síndrome de hueso hambriento. Acá se nos planteó a nosotros una duda, porque teníamos, digamos, una alta sospecha también de que esto esté relacionado con un carcinoma de paratiroides, por la elevación tan amplia que tenía del calcio, por hipercalcemia, por la elevación notoria de esta paratormona, por el tamaño digamos, del adenoma paratiroideo y por la fractura patológica. Entonces, acá se había planteado hacer una paratiroidectomía total, y en el intraquirúrgico se decidió hacer la PTH intraoperatoria y la exploración bilateral del cuello, decidiéndose en ese momento nada más que la resección del adenoma paratiroideo. El resultado de la anatomía patológica nos informaba un adenoma paratiroideo de 3 por 1.5 centímetros con un peso de 5 gramos, no presenta invasión perineural, ni áreas de necrosis, ni invasión capsular, ni vascular. La inmunomarcación tuvo un índice de proliferación de un Ki67 menor al 2%. Se le siguió, digamos, a nuestro paciente y en un segundo tiempo se realizó la artrodesis de la cadera con una buena evolución. Acá podemos ver los valores del laboratorio, el basal con el que ingresó nuestro paciente, en el postquirúrgico y, bueno, en el último control que nosotros le hemos realizado, que tuvo ya una fosfatasa alcalina disminuida, o dentro de parámetros normales. Una fosfatasa ósea, que al inicio estaba ampliamente aumentada y en el control ya estaba dentro de los parámetros normales, al igual que la disminución del calcio sérico. El fósforo y el magnesio que siempre estuvieron dentro de parámetros normales y una paratormona, que bueno, el basal fue de 1172, en el postquirúrgico inmediato de 26 y en el último control de 39, con una vitamina D que siempre permaneció dentro de parámetros normales. Necesitábamos confirmar, digamos, la sospecha que nosotros teníamos. En ese momento en el país no se realizaba el estudio genético molecular, por lo que tuvimos que mandar a un laboratorio en Estados Unidos para que se pueda realizar el estudio genético y que nos dio un resultado positivo, con una mutación del gen CD73, con un déficit de parafibromina. La parafibromina es una hormona, una proteína, que vamos a hablar ahora más adelante de esta proteína. En el control, en la ecografía tiroidea, en topografía de la glándula paratiroidea, no se observaba imagen nodular ni signos de hiperplasia. Y la densitometría, el paciente no se realizó una densitometría, digamos, cuando le hicimos el diagnóstico inicial, pero le hicimos, bueno, una densitometría en el control y el CT-score estaba dentro de parámetros normales.
Bueno, hablando un poquito de lo que es este síndrome de hiperparatiroidismo primario asociado con el tumor de mandíbula, está relacionado con mutaciones que inactivan al gen supresor de tumores, que es el CD73, que codifican para esta proteína parafibromina y provocan la pérdida funcional de esta proteína, que tiene como funciones, como características antiproliferativas. Por eso la asociación con múltiples tumores. Esta parafibromina se encuentra expresada en varios tejidos del cuerpo, como son el hueso, el riñón, el útero, incluso en la hipófisis. El hiperparatiroidismo primario, en contexto de este hiperparatiroidismo asociado al tumor de mandíbula, ha sido caracterizado como una enfermedad más agresiva que un hiperparatiroidismo esporádico y con una participación multiglandular de forma frecuente. Las mutaciones de la línea germinal CD73 se encontraron con frecuencia en pacientes jóvenes, como fue el caso de nuestro paciente, con hiperparatiroidismo, y en aquellos que presentaban carcinoma paratiroideo y o antecedentes familiares positivos después de que fuera excluido el diagnóstico de MEN. Las pruebas genéticas para las mutaciones de la línea germinal CD73 son útiles en la práctica clínica, ya que se puede confirmar la confirmación del alto riesgo de desarrollar carcinomas paratiroideos en este tipo de pacientes, la detección de tumores asociados como tumores renales, tumores uterinos, tumores óseos y la implementación de un tratamiento apropiado. Hablando de una paratiroidectomía temprana, también sirve como un screening familiar y prevención de complicaciones, como fue el caso, digamos, de la hermana de nuestro paciente. Prevenir esas complicaciones. Dentro del seguimiento se hablaba de una evaluación semestral de calcio y paratormona, ecografía periódica de paratiroides, imágenes dentales como radiografías panorámicas al menos cada 5 años, y si el paciente tenía al inicio del diagnóstico lesiones renales, estudiarla ya sea por imágenes como la ecografía, tomografía o resonancia por lo menos cada 5 años, y en el caso de mujeres, cuando alcance la edad reproductiva, solicitar una ecopélvica periódica. Bueno, las conclusiones al hacer la revisión por el caso clínico de nuestro paciente fueron que nuestro paciente fue diagnosticado a tiempo y actualmente, bueno, se encuentra en remisión de su patología. Es importante enfatizar la importancia del diagnóstico oportuno para evitar morbilidades y mortalidad por este síndrome, como bueno, fue el caso de la hermana de nuestro paciente que había fallecido, y ante un cuadro de hipercalcemia sintomático con un gran impacto clínico, como fue el de nuestro paciente, asociado a una fractura patológica, es importante descartar el origen genético familiar como el MEN y el síndrome de hiperparatiroidismo asociado al tumor de mandíbula. El examen genético sumado al contexto clínico y anatomopatológico es de gran ayuda para establecer un diagnóstico y un manejo óptimo en estos pacientes. Ay, perdón, esta no era. Y esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante esta experiencia de este caso clínico. A continuación, el doctor Jesús Coll. Mónica, tú no lo conoces, es endocrinólogo y es el médico que nos ha apoyado para poder hacernos un comentario o alguna observación sobre tu tema. Él revisó previamente toda esta información. Adelante, Jesús. Hola, buenas noches. No sé si me pueden oír. Sí, le escuchamos. Ajá. Ok, bueno, Mónica, yo te felicito por haber tenido, digamos, la pericia de tener la sospecha, porque normalmente estos pacientes con hiperparatiroidismo asociado con tumor de mandíbula, bueno, se diagnostican desde la mandíbula hacia la paratiroides. Y ustedes lo hicieron desde la paratiroides hacia la mandíbula. La suerte fue que, y viendo que el paciente no tenía manifestaciones óseas en la cara, que no solamente se pueden ver en la mandíbula, también se pueden ver en la mastoide, en el seno esfenoidal, nos podemos fijar que la hermana sí tenía una manifestación facial o paranasal, probablemente de esta misma enfermedad. Creo que eso es lo que lo hace llegar
a sospechar el diagnóstico, porque cuando uno ve una PTH tan pero tan elevada, con una glándula paratiroides tan grande, con niveles de calcio tan elevados, uno piensa en un cáncer. Cáncer de paratiroides es lo que uno piensa. Y bueno, el MEN era algo que había que descartar de plano también, porque era una enfermedad muy evidentemente familiar. Ahora, usted quería preguntarte algo, Mónica. ¿Cómo hacen para llegar a sospechar que era un hiperparatiroidismo asociado a tumor de mandíbula sin haber tenido el tumor de mandíbula? ¿Lo sospecharon por el caso de la hermana o lo sospecharon por la magnitud del hiperparatiroidismo? ¿Cómo lo sospecharon? Es interesante que la audiencia sepa cómo fue el curso del pensamiento del grupo de trabajo, porque esa experiencia es lo que nos sirve a nosotros. Entonces quería saber cómo fue que llegaron a sospechar la enfermedad. Sí, de hecho, con las características clínicas del paciente, lo que nosotros primero nos imaginamos, bueno, como origen del hiperpara en un paciente joven, el origen familiar. Entonces, lo primero que hicimos fue indagar sobre los antecedentes de la familia. Entonces, ya nos llamó mucho la atención el hiperparatiroidismo normocalcémico de la madre, y bueno, todos los antecedentes patológicos de la hermana, una hermana que falleció a una edad temprana, con insuficiencia renal crónica, que nunca se supo la causa, tenía litiasis. Un MEN, claro. Sí, lo primero que pensamos fue en un MEN, como, digamos, por las características del paciente, y lo primero que se descartó, digamos, fue el MEN. Al tener las pruebas de MEN negativas, bueno, empezamos a averiguar otras causas de hiperparatiroidismo en un paciente joven. Y otra de las causas que mencionaba la literatura, que no se debe dejar de lado, a pesar de ser un síndrome raro, era el hiperparatiroidismo asociado al tumor de mandíbula. En realidad a este paciente también le realizamos una radiografía, digamos, del cráneo, y el paciente no tenía ninguna deformidad ósea, o sea, no tenía nada. Y nos quedaba la duda si era un cáncer de paratiroides por todas las características bioquímicas y estructurales de esta lesión, digamos. Y siempre, hasta no tener el resultado de la anatomía patológica, nosotros siempre sospechamos que fue un cáncer de paratiroides. Incluso por eso nosotros le habíamos planteado al cirujano de cabeza y cuello la necesidad de por ahí hacerle una paratiroidectomía total a este paciente. Es lo que yo te iba a decir ahora. La literatura, generalmente estos pacientes lo manejan con una paratiroidectomía casi total y dejan un remanente muy pequeño de una glándula. ¿Cómo llegan con el cirujano a la conclusión de no hacerlo? ¿Por la característica macroscópicas de las otras paratiroides o por otra situación que ustedes hayan pensado? Sí, en realidad toda la decisión tomó intraquirúrgica. El cirujano sí se tomó en cuenta mucho la medición de la paratormona intraquirúrgica al momento de sacar la lesión. Al momento digamos, del inicio de la cirugía se tomó una paratormona basal, y cuando se hizo la exéresis total del adenoma, se hizo una nueva medición de paratormona que disminuyó menos del 50%, digamos, más del 50% de la paratormona inicial. Igual se hizo una exploración, el cirujano hizo una exploración, digamos, bilateral, y bueno, llegó a la conclusión de que era ese adenoma nada más, y se sacó esa paratiroides nada más. Sí, recuerda que esto es una enfermedad que tiene una mutación genética que tú excelentemente explicaste, que es la alteración en la parafilomina. Y eso está presente en el paciente por las características genotípicas que tiene. Entonces creo que, como tú bien dijiste, hay que estar pendiente de la PTH, en el seguimiento, hacerle un seguimiento, no vaya a ser que haya una hiperplasia nueva de otra glándula o de otras glándulas paratiroideas y tener que ser reintervenido. Entonces, quizás va a ser necesario un seguimiento
para evitar una reincidencia, una recaída, sobre todo del hiperparatiroidismo. Claro, se habla de hecho de una tasa o sea, que vuelva a aparecer de un 25% incluso. Por eso en estos pacientes tienen que estar con controles de un perfil fosfocálcico de por lo menos cada 6 años, con las ecografías renales, la radiografía panorámica del cráneo, Sí, buscando en estos pacientes, digamos, sí, la estar recurrencia de esta enfermedad y ante la posibilidad de una nueva cirugía en caso de que vuelva a reaparecer. Incluso esto es Exactamente. importante, digamos, para prevenir en la familia. O sea, lo ideal acá era hacer un screening familiar, o sea, hacer un genético molecular a toda la familia, pero bueno, debido a la dificultad que se nos presentó con la medición Claro. del genético molecular, nada más se le hizo al paciente. Pero en realidad la familia estaba en seguimiento, los 2 hermanos y la madre por ese hiperparatiroidismo normocalcémico que tenía. Así que sí, la importancia de esto fue nada más, digamos, prevenir complicaciones futuras, tanto en el paciente como en su familia. Bueno, te agradezco mucho, Mónica, que hayas presentado este caso súper interesante, es sumamente raro lo que estás presentando, y creo que es un aprendizaje para todos los que estamos aquí. Y bueno, siempre tener presente que estas cosas que no son tan comunes se presentan y hay que pensarlas. Así que te felicito por la presentación y por la elaboración del resumen, que quedó muy bien. Y bueno, te doy la bienvenida a la sociedad, como con todo el gusto los demás miembros y la directiva pienso que van a hacer. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Mónica. Como bien dice Jesús, estos casos tan raros son tan importantes de compartir porque pues a veces podemos tener esa suerte, ¿no? Personalmente no he visto algo similar y yo creo que la mayoría habremos visto, de pronto no habremos visto nada parecido realmente, ¿no? Así que muy interesante, Mónica, y como bien dice Jesús, queremos darte la bienvenida, que queremos decirles a todos que Mónica cumple todos los requisitos necesarios para poder ser una socia más de este grupo, de este organismo que es la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha, y pues ya tendremos la oportunidad de darte personalmente. Por ahora, virtualmente te vamos a dar la bienvenida y también enviarte el certificado como socia de nuestro organismo. Así que bienvenida, Mónica. Pues aplausos nada más, ¿sí? Y bueno, Bueno, muchas gracias por aceptarme y bueno, espero trabajar juntos. Y nos representa desde la Tacunga, que es muy importante. Bien, muy Sí, Que importante. haya gente en otros sitios, en la Así es. provincia, que sea de la sociedad y nos represente. Muy bien. nos fortalecemos más, Mónica. Qué bueno, bienvenida. gracias.